Dios te bendiga, hermano, a este programa Espigando de Iglesia Nuevo Día. Estamos estudiando el tabernáculo de Moisés y queremos continuar con la puerta del atrio. Ya vimos el atrio y la puerta era la única entrada que tenía el tabernáculo a través de todo lo que era el atrio, que vimos que era una cobertura de columnas y de cortinas de lino fino. Entonces, para comenzar quiero leer Éxodo capítulo 27, verso 16, donde dice: y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura y carmesí y lino torcido, de obra de recamador. Sus columnas 4 con sus 4 basas. O sea, esta puerta, como vemos en esta lectura que tuvimos, no era una puerta de hojas móviles, como lo que estamos acostumbrados nosotros a llamar puerta, sino era una cortina, un velo, el cual estaba bordado con 4 materiales: azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Jesús, recuerdan ustedes en Juan capítulo 10, que él dijo que yo soy la puerta. Él es la puerta. Y esto entonces, sin lugar a dudas, nos da la vía para que nosotros podamos ver que esta puerta del tabernáculo de Moisés, la entrada al templo, a la morada de Dios, que es Cristo, va a tener para nosotros una enseñanza, una figura, va a hablar de Cristo. Esta puerta es una figura de Cristo Jesús. También recordamos ahí mismo en ese capítulo 10 de Juan que el Señor dijo que el que no entra por la puerta es un ladrón y un salteador, es como dice en nuestra versión en español. Entonces, eso nos está diciendo el Señor: necesitamos, debemos, no es un lujo, no es algo opcional, sino todos los que quieran entrar, llegar a Dios, llegar al Señor, tienen que pasar por la puerta. La verdad es que muchas religiones tienen su manera de pensar ellos cómo van a llegar al cielo, sus caminos para llegar al cielo. Mucha gente cree que todos los caminos, todas las religiones llevan a Dios, pero Jesús lo dijo claramente que Él es la puerta. Él también dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Es lo que Jesús dijo. Amén. Cuando una persona, hermanos, cruza la puerta del tabernáculo, está empezando una vida nueva, un camino nuevo, es algo nuevo. Es la entrada a la salvación. ¿Recuerdan el mensaje de los ángeles, aquellos pastores que estaban allí el día que el Señor nació en Belén? Los pastores dijeron que eran buenas nuevas de gran gozo. ¿Por qué? Porque Dios estaba revelando en su Hijo y regalando en su Hijo Jesucristo la entrada para esta salvación. Pero cuando una persona cruza la puerta, está empezando a experimentar lo siguiente, y voy a ir leyendo 7 cosas que una persona que entra por la puerta, o en otras palabras reales, o lo real, cuando una persona viene a Jesucristo y Jesucristo lo recibe y le da la salvación en él, esa persona experimenta varias cosas. Número 1, una vida nueva. Una vida espiritual nueva. Voy a leer Juan 3:16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, al creer en Jesucristo, lo que uno empieza a experimentar desde el primer instante es vida eterna. Número 2, una nueva creación espiritual. O sea, es algo real. Al venir a Cristo, la persona que cruza la puerta experimenta una nueva creación en él. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. También al cruzar la puerta entra uno a experimentar por primera vez una nueva relación, una relación con Dios. Y lo dice Romanos capítulo 8, versos 15 y 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, una nueva relación, una relación con Dios. Ahora es una relación de hijos. Eso es importantísimo. También una nueva naturaleza. La naturaleza divina la empezamos a experimentar en la puerta. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Recuerda que dijimos que el atrio nos mostraba que Dios hacía una separación entre el mundo afuera y su pueblo adentro. Y dice aquí que al llegar a Cristo Jesús, cruzar la puerta, es lo que estamos viendo, empezamos a participar de la naturaleza divina en nosotros. Amén. Otra cosa es una nueva posición espiritual. Efesios capítulo 1, verso 3 dice de esta manera, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, ahora en Cristo somos elevados a lugares celestiales. Es una posición que no teníamos antes. Como la misma carta a los Efesios dice, antes éramos enemigos de Dios y estábamos muertos en delitos y pecados. Esa era la posición que teníamos antes. Perdidos. Pero al venir a Cristo, dice aquí, somos llevados a lugares celestiales en Cristo Jesús. También empezamos a experimentar un nuevo servicio. Romanos capítulo 6, verso 17. Vamos a entender esto. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Verso 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Al leer Romanos encontramos una verdad de lo que estamos leyendo aquí. Que antes de entrar por la puerta éramos esclavos del pecado. Servíamos a Satanás. Pero al cruzar la puerta, dice aquí, venimos a ser siervos de Jesucristo. Amén. Y por último, una nueva esperanza. Al cruzar la puerta, las personas que la cruzan, al venir a Cristo, reciben una esperanza viva en sus corazones. Primera de Pedro capítulo 1, verso 3 lo dice de esta manera. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Cuando Cristo resucitó, hermano, la esperanza de todos los que creen en Él es una esperanza viva, porque Él vive. Esa es la gran diferencia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, del camino de Dios y todas las demás religiones, porque nuestra esperanza está basada en que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, fue sepultado y al tercer día resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Él es nuestra esperanza viva. Amén. Ahora, los materiales, hermanos, de que estaba hecha esa cortina, ese velo, nos va a dar características de nuestro Señor Jesucristo, ya que debido a que la puerta representa al Señor Jesucristo. Y al cruzar la puerta, entonces, imaginémoslo de esa manera, ese velo, esa puerta es Cristo, y al cruzarla, algo de su naturaleza es formado en nosotros.
algo de la naturaleza de Cristo al pasar por ese velo, esa puerta, es formada en nosotros. Y en los 4 materiales de que estaba hecha esta cortina, vemos qué características, qué cosas de Cristo Jesús empiezan a formarse en nosotros. El primer material es azul. Vimos eso en tipología cuando hablamos de esto, que el azul habla de la palabra de Dios. Lo vimos también al comienzo de este curso. Habla de la palabra de Dios. O sea, al cruzar la puerta, recibimos en nuestro corazón una convicción de que este libro, hermanos, la Biblia, no es un libro común y corriente, sino es la palabra de Dios escrita. Es algo que viene como una convicción, como una revelación del Espíritu de Dios a nuestros corazones cuando cruzamos la puerta. Es algo muy, pero muy característico. O sea, alguien que duda de la Biblia, una persona que no reconoce que la Biblia es segura, es una persona que necesita cruzar la puerta. Porque al cruzarla, en nosotros es revelado ese azul. El azul habla de la palabra escrita de Dios. Amén. Púrpura. El otro material de púrpura habla de realeza. Y al cruzar la puerta, eso implica que tenemos un encuentro con el rey. Una persona que cruza la puerta también es por revelación, hermano. Es que este camino no es una religión de algo mental. Al tener un encuentro con Jesucristo, ya dijimos, Él está vivo. Entonces es un encuentro con el Rey y reconocemos su autoridad, su posición, y nosotros reconocemos también al mismo tiempo la nuestra. Pero una persona, hermanos, que no ha cruzado la puerta, esa persona se rehúsa a reconocer la soberanía de Dios, el señorío de Dios en su vida. Y constantemente se rebelan y dudan y están contradiciendo lo que el Señor dijo. Pero alguien que cruzó la puerta acepta el señorío de Dios, el señorío de Jesucristo, el Rey de Reyes, en su propia vida. Amén. El tercer material es el carmesí, el cual habla de la sangre del Señor. Y esa sangre es la que nos perdona, es la sangre que fue derramada para nuestra salvación. Entonces, al cruzar la puerta, hablando del carmesí, nos da una seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados. Esto también es muy real con alguien que cruza la puerta, sabe, siente la limpieza de sus pecados por haber llegado a Jesucristo. El carmesí es esa sangre que perdona nuestros pecados. Pero hemos visto personas que aún dentro de la iglesia, no digamos fuera, ¿verdad? Pero dentro de la iglesia, están con un constante conflicto, sintiendo como que sus pecados pasados todavía los persiguen, no sienten el perdón. La verdad es que tales personas deben cruzar la puerta, porque cuando en realidad la cruzas, la sangre del Señor, el carmesí, te da esa seguridad de que tus pecados Él los llevó en la cruz. Amén. El último material de que estaba hecha la cortina de la puerta es el lino torcido. Es lo que dice ahí. Al nada más cruzar la puerta, el lino está rodeándonos por todos lados en nuestras vidas. Es lo que vimos, ¿verdad? Porque el atrio todo era de lino y al cruzar la puerta, entonces el lino está rodeándonos. Es lo que vemos. Inmediatamente, esto es una experiencia mía, es una experiencia en muchísimos y diría yo en todos los que vienen realmente a Cristo y cruzan la puerta. Cuando la cruzan, inmediatamente de todos sus problemas, algunos son inmediatamente solucionados, como por ejemplo vicios, fumar, drogas, etc. Alguien cruza la puerta y es cuestión de un instante, no necesita ir a un lugar de rehabilitación. En un instante, esa agarre, esas cadenas que había de vicio, se sueltan
y la persona es libre. Quizás un vocabulario de palabras sucias, una persona que antes de cruzar la puerta no podía decir dos palabras buenas juntas. Al cruzar la puerta inmediatamente él es librado de eso y su vocabulario cambia. Eso sucede al cruzar la puerta, hermanos. Es una experiencia real. No es una religión, es lo que queremos enfatizar, hermanos. Alguien que me está escuchando que no conoce a Cristo Jesús, no sabe de esa experiencia. Tal vez ha sido alguien que va a la iglesia desde pequeño porque te llevaban tus padres, pero nunca has tenido la experiencia de cruzar la puerta. Yo te invito a que vengas a Cristo Jesús. Él dice, yo soy la puerta, ven, entra, aquí estoy para recibirte. Y es algo que vamos a ver en esta hora al entender las medidas de la puerta y cómo era que esa puerta estaba construida. Amén. Amén. La puerta, leamos en Éxodo capítulo 38, verso 18. En Éxodo capítulo 38, verso 18 y verso 19. Lo dice de esta manera. Leo capítulo 18 de Éxodo, capítulo 38, de Éxodo, verso 18 y 19. Dice, la cortina de la entrada del atrio era de obra de recamador de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era de 20 codos de longitud y su anchura, o sea, su altura, era de 5 codos. Lo mismo las cortinas del atrio. Sus columnas eran 4 con sus 4 basas de bronce y sus capiteles de plata, y las cubiertas de los capiteles de ellas y sus molduras de plata. Amén. Aquí estamos viendo las medidas de la puerta. Recordamos que dijimos en la sesión anterior que de los dos lados de la puerta había 15 codos de lino, de parte de lo que eran las paredes del atrio. 15 codos de cada lado, lo hablamos la vez pasada, si usted quiere verlo en la sección anterior. Ahora, la puerta en sí tenía una longitud de 20 codos y una altura de 5 codos, es lo que está diciendo aquí. Y tenía 4 columnas, estaba hecha la puerta con 4 columnas. El número 4, cuando vimos numerología, vimos que cuando aparece el número 4 está en el contexto de algo universal, algo que cubre toda la tierra, como por ejemplo los 4 vientos de la tierra, el norte, el sur, este, oeste. El número 4 habla de todo el mundo, algo universal, y eso es bien significativo con que la puerta tenga 4 columnas, porque lo que está diciendo la puerta al verla con 4 columnas, está diciendo esta puerta es para todo aquel que quiera. Puede venir. Esta puerta no es algo que está solo para un cierta raza de personas o un cierto pueblo, sino es para todos. Amén. Es lo que significa esto, que sean 4 columnas. Amén. O sea, no importa la condición de la persona, no solo pensando en a qué grupo de personas representa. O sea, ahí entra toda clase de personas, todo estado social, etc. Y también en su condición espiritual, no importa cuán pecador, cuán sucio esa persona esté. Esa puerta de 4 columnas está diciendo es para todo aquel que quiera venir. Amén. Gloria al Señor por eso, ¿no? Amén. La razón de que cualquiera esté invitado a entrar por la puerta, hermanos, lo podemos ver en la altura de la puerta. ¿Por qué? Porque son 5 codos de altura. Y vimos que uno de los significados más importantes del número 5 es la gracia de Dios. Vemos, o sea, al ver la puerta, 4 columnas está diciendo para todo el mundo. Y al ver la altura, 5 codos, está diciendo que es por gracia. No es porque yo tengo derecho, porque yo me lo gané, porque tengo algún mérito.
No, el número 5 está hablando que es una puerta que todo aquel que quiera puede entrar, no tiene que pagar nada, no hay un mérito para alguien que diga tú puedes entrar porque tienes este mérito y tú no puedes entrar porque te falta algo o porque tienes que arreglar algo en tu vida. No, hermanos, el 5 habla de la gracia. Leo Juan capítulo 6, verso 44. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí vemos la gracia. El número 5 es el Padre trayendo a la persona a la puerta. Yo siempre he pensado esto, bueno, por mucho tiempo lo he pensado. ¿Por qué yo vine a la puerta? Y yo tengo que reconocer, y tú también que me escuchas, tienes que reconocer que si el Señor, si el Padre no nos hubiera llevado a la puerta, nunca la hubiéramos encontrado. Nunca. Hermanos, para encontrar la puerta necesitamos un milagro. Y es lo que estoy leyendo aquí, Juan capítulo 6, verso 44. Ese milagro es la gracia del Padre, la gracia de Dios, llevándonos a Jesucristo. Amén. Amén. Ahora, el ancho de la puerta eran 20 codos. El número 20 habla de madurez. Esto que vimos las veces que hablamos del número 20. El número 20 habla de madurez. ¿Cómo se puede aplicar esto, el número 20, en la puerta? Y es algo muy importante, hermanos. A la luz de que sabemos que hay personas que creen que porque nacieron en un hogar donde sus padres eran creyentes, cristianos nacidos de nuevo, ellos no automáticamente son cristianos creyentes nacidos de nuevo. El número 20, lo que nos está hablando aquí, hermanos, es que se necesita una decisión consciente, una decisión madura para entrar por la puerta. Amén. O sea, madurez, estoy diciendo esto en el sentido de que la persona que entra por la puerta lo está haciendo con el uso de sus facultades, tiene la capacidad de entender que al cruzar la puerta, él está entregando su vida a Jesucristo y está entendiendo que Jesucristo le perdona de sus pecados. Eso es el número 20. O sea, no es alguien que va así caminando todo despistado y de repente cruzó la puerta. No quería, pero ya estoy aquí metido, ¿verdad? No, hermano, no es así. Hay cristianos que están dentro de la iglesia, pero ni saben en qué momento cruzaron la puerta. Tú les preguntas, ¿cuándo tú naciste de nuevo? ¿Cuándo tuviste todas las experiencias que leímos hace un momento, verdad? No tienen respuesta. Esas personas necesitan cruzar la puerta, pero de una manera, como lo dice el número 20, madura, conscientes de que lo que están haciendo es entregando su vida a Jesucristo y conscientes de que Jesucristo murió por ellos, derramó su sangre y Él va a perdonar todos tus pecados al cruzar la puerta, al venir a Él. Es lo que significa el número 20. Amén. Por muchos años en la iglesia ha existido un conflicto doctrinal, el cual se le llama de esta manera los que tienen los conceptos arminianos y los conceptos o la doctrina calvinista. ¿Por qué? Porque fue un cristiano que se llamó Arminio y el otro era Calvino. Ahora, la doctrina de Arminio lo que dice es esto, que todo el que quiera puede ser salvo, porque la salvación únicamente depende de una decisión personal. Es lo que Arminio argumentaba según muchos pasajes en la Biblia. Tú tienes que tener una decisión personal para entregar tu vida a Cristo Jesús. Solo así es la salvación. Ahora, Calvino
el punto de vista de Calvino es que la salvación únicamente depende de la gracia de Dios. La voluntad del hombre no tiene nada que ver. La voluntad del hombre no está involucrada en la salvación, es lo que Calvino dice. Por eso es que ha sido un conflicto por muchos años en la iglesia, porque algunos dicen, no, yo tengo que poner mi voluntad. Y el otro grupo dice, no, para la salvación solo depende de la gracia de Dios. Pero aquí, hermanos, es lindo, ¿verdad? Porque en la puerta del tabernáculo Dios está resolviendo ese conflicto. Porque en la longitud de la puerta está diciendo el Señor, tiene que haber una madurez, tiene que haber una decisión consciente de tu corazón, voluntariamente entregándote. Y la altura de la puerta está diciendo que es por gracia. O sea, los dos personajes tenían razón, pero se enfocaron uno en la longitud de la puerta y el otro se enfocó en la altura, pero el Señor nos muestra que las dos cosas están hablando en la puerta. Uno, somos salvos por la voluntad y gracia de Dios. Esa es la altura de la puerta, 5 codos. Y 2, somos salvos por rendir nuestra voluntad a Dios. Esa es la anchura de la puerta, 20 codos. Amén. Para terminar, hermanos, en esta sesión, queremos ver que el tabernáculo de Moisés, ahí habían varias puertas. La del atrio, la del lugar santo y luego la del lugar santísimo. Pero esta puerta era la puerta más ancha de todo el tabernáculo. La puerta más ancha. ¿De qué nos habla eso? Es una puerta que era con mucha amplitud para todo aquel que quisiera venir. Ya para entrar al lugar santo había más restricciones. Pero en esta puerta, todo el que quiera, en la condición que esté, puede entrar. ¿Y qué lecciones podemos sacar de esto? Pensemos en el tabernáculo como el templo, la morada de Dios, una figura de la iglesia de Jesucristo. Entonces, si lo pensamos desde ese punto de vista, de todo el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, las 4 columnas que sostienen esta puerta amplia y ancha, está hablándonos, hermanos, de líderes. Columnas son siervos maduros, es lo que vimos la vez pasada. Entonces, en la iglesia debe haber líderes, hablando de una iglesia local, ¿verdad? Debe haber líderes que son columnas en los cuales los materiales de la puerta están en ellos manifestados. Por ejemplo, tienen un entendimiento de las escrituras. Los líderes en la iglesia deben tener un entendimiento de las escrituras. Ese es el azul de las cortinas de la puerta. Número 2, estas personas tienen que tener en ellos la púrpura, el púrpura. O sea, son personas que caminan con el rey. No son cristianos que viven una vida mundanal, ¿verdad? O una vida muy superficial, no. Son gente que camina con el rey. El carmesí está en ellos, son personas que han sido limpiados por la sangre de Jesucristo. Eso es muy importante. Las columnas son personas que constantemente se mantienen acercándose a la fuente para ser limpios por la sangre del Señor. Y por último, tienen un testimonio de rectitud, de justicia, porque es el lino torcido del cual estaba hecha la puerta. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? ¿Por qué necesitamos esa clase de líderes en la iglesia, hermanos? Es porque tales líderes, ellos van a poder ver que esta puerta es la más ancha. Van a poder ver que no importa quién venga. Si es una persona que viene en un estado espiritual desastroso, hermanos, lo cual se puede ver físicamente a través de su vida, su manera de vestir, quizás andrajoso, o quizás una manera de vestir muy deshonesta, su vida gastada por la vida licenciosa que ha vivido, etc. Pero aquellos que no tienen estos materiales de la puerta formado en ellos, lamentablemente a veces líderes hacen un desprecio
a estas personas, las rechazan, se alejan de ellas. Recordamos, eso es la actitud de un fariseo, ¿verdad? La Biblia nos muestra, recuerde usted aquel pasaje donde el fariseo entra al templo a orar y también entra un publicano. Y el fariseo, despreciando al publicano: Señor, te doy gracias que no soy como este publicano. Eso es alguien que no tiene la madurez y la naturaleza de Cristo formada en él para ser un líder. Porque un líder en la puerta es una columna que entiende esto, y no importa si esa persona que viene se ve y tiene un olor feo, tú le abres la puerta, tú le dejas entrar. Bueno, tú no eres la puerta, pues, pero no lo rechazamos. Es de lo que estamos viendo, que las columnas de la puerta tienen que ser líderes que entienden eso. Serán columnas en la iglesia que reciban a tales personas, hermanos. Amén. Y no como los fariseos, que rechazaban a los pecadores. Jesús lo dijo claramente: yo no vine por los sanos, sino por los enfermos. Él vino por los pecadores, hermanos. Amén. ¿Cómo podemos entender esto? Para terminarlo, lo que estamos hablando ahorita y finalizar con esto de la puerta del atrio. No podemos limpiar el pescado antes de pescarlo. Esto va también para las personas que a veces el Padre las trae a la puerta. Alguien les lleva el mensaje de Jesucristo muy claro. Sienten que Dios, el Espíritu Santo, los está empujando. No entienden ellos que es el Espíritu Santo, pero sienten algo dentro de ellos que los está empujando. Pero muchos se han detenido pensando: no, es que primero necesito ser limpiado, dejar este pecado, dejar este vicio. No, entra así como estás. Porque media vez el pescado, valga la redundancia, o el pez ha sido pescado, digámoslo mejor, ¿verdad? Media vez el pez ha sido pescado, entonces Dios empieza su obra de limpieza. Los seres humanos a veces estamos muy confundidos en eso. Muchos cristianos también creen que primero hay que limpiar por fuera y para que después se haga una limpieza por dentro, pero Dios no es así. El camino de Dios empieza la limpieza en el interior. Y cuando Dios hace esa limpieza en el interior, entonces eso va a ir manifestándose en el exterior. Entendemos esto, ¿verdad? Esas columnas de la puerta, esos líderes maduros en la iglesia, lo entienden. Y llega una persona que se viste con deshonestidad, digamos. No se viste honestamente. Los que no entienden esto son fariseos que desde el primer día les caen como con una hacha. Nomás esas personas cruzan la puerta del primer día, les dicen: tú no puedes venir así con esa clase de ropa. Tú tienes que cambiarte. Quieren cambiar lo exterior primero, pero no es así. Dios no es así. Dios hace la obra en lo interno. Y conforme va esa persona avanzando en el camino de Dios, ella misma lo siente, que esto no está bien. El Espíritu Santo trae convicción a su corazón y esa persona empieza a mostrar los frutos. Amén. Gloria al Señor por su palabra. Y precioso es el estudio del tabernáculo de Moisés. Te invito a que continúes viéndolos, porque vamos a ir viendo las demás cosas, los demás muebles que hay en el atrio y las demás cosas del tabernáculo hasta que lleguemos a la presencia de Dios, que es la meta de todo cristiano. Amén. Dios te bendiga, hermano. Nos vemos con la ayuda de Dios el próximo jueves. Amén.